¿Cómo nace la teología? En sus comienzos fueron testimonios que fueron transferidos de generación en generación. Ejemplo, Adán relata su experiencia a Abel y a Set, y estos a sus descendientes. Enoc escribe su historia, relata el tiempo en donde los ángeles de Dios no guardaron su dignidad. Toda carne se corrompió, y esto generó que Dios obrara a favor de la humanidad a través de un diluvio. Noé halló gracia delante de Dios y siguió de generación en generación compartiendo esta revelación. Y así sucesivamente ocurrió a lo largo de la historia, primeramente del pueblo judío, que algo de lo mucho que podemos agradecer a nuestros hermanos judíos, de lo mucho que pudiéramos agradecerles a ellos, está el hecho de que hayan preservado la Escritura, hayan resguardado con celo la enseñanza, y que usted y yo hoy, después de tantos años, cientos, miles de años, podamos tener acceso a libros que se escribieron hace más de 3.500 años, preservados por ellos. La historia del inicio de esta revelación la podemos sintetizar en los primeros 5 libros, de cómo fue transferida de generación en generación y cómo hoy nosotros tenemos el beneficio de tenerla en nuestras manos. Sigamos avanzando en materia teológica. Ahora vamos a conversar un poco sobre las definiciones de la teología. En nuestro material de estudio encontramos lo siguiente. A veces la palabra se restringe a su sentido etimológico. Un discurso acerca de Dios es la forma más sencilla de conocer o de entender el significado de teología. La teología se considera también a veces la ciencia de lo sobrenatural. ¿Pero qué es sobrenatural y qué es natural? Es necesario tener claro este planteamiento para hablar de la teología como ciencia de lo sobrenatural. Una definición común de teología en este tiempo tiene que ver con la religión. Se habla de que la teología es la ciencia de la religión. Leemos aquí, el término religión proviene de la voz latina religare, lo que significa reatar o ligar 2 veces. Todo sistema religioso, queridos participantes, todo sistema religioso trata de atar al hombre a sus conceptos, generalmente elaborados por hombres que adoptan algún tipo de sistema de creencias generalmente basadas en su intuición o imaginación. Algunas están fundamentadas en la Escritura, algunas, pero todas estas manifestaciones religiosas son lícitas en el sentido de que el ser humano las manifiesta de alguna manera. Pero recuerde lo que compartimos al comienzo. Necesitamos no tener un pensamiento religioso que todos los seres humanos pueden tenerlo. De hecho lo tienen, incluso los que se llaman ateos. Su pensamiento religioso es contra Dios o a Dios. Pero también creen que no creen. Y eso es religión. Usted y yo necesitamos desarrollar un nivel superior. Un nivel en el cual no vayamos a contender con alguna persona que piense diferente a nosotros, sino sencillamente podamos integrar y ayudar a que, así como usted y yo desarrollamos un nuevo nivel de pensamiento, ellos también lo puedan hacer. Dice por aquí, la gran diversidad de posturas en cuanto a qué es la religión es suficiente para demostrar cuán totalmente vaga e insatisfactoria tiene que ser la definición de teología como la ciencia de la religión. Además, esta definición hace a la teología totalmente independiente de la Biblia. Y resulta y acontece que el fundamento de la teología es el estudio de la Escritura. Todos los hechos que estudiamos en la teología están circunscritos, contenidos en la Escritura. Todos. Por ello, debemos entonces colocar a la teología en el lugar que debe estar. La teología es la ciencia de los hechos de la revelación divina, en tanto que aquellos hechos
tratan de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él como sus criaturas, pecadoras y sujetas a redención. Todos estos hechos, repetimos nuevamente, se encuentran en la Escritura. A partir de este momento tendrás acceso a otras definiciones que son importantes que también manejes para iniciar estos estudios teológicos. Hablamos de religión. Ya hemos abordado un poco lo que significa el pensamiento religioso, pero según el diccionario entendemos que religión significa conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales principalmente como la oración y el sacrificio para darle culto. Otras acepciones del diccionario hablan de que es virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Otras, profesión de observancia de la doctrina religiosa. Otras, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. La religión del juramento. Repito, todos los seres humanos manifestamos un comportamiento religioso. Todos. Diverso, sí, dependiendo de nuestra cosmovisión y nuestra creencia. Pero importantísimo es que desarrollemos un nivel de pensamiento superior que sea espiritual. La Biblia habla de que seamos espirituales y lo contrapone a la carne, a la carnalidad. Entonces, no necesitamos ser religiosos, necesitamos ser espirituales. Cristiano, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Cuando usted dice que es cristiano, es de Cristo. Ahora, lo importante para aquel que quiere afianzarse en esta área no es nada más que es de Cristo, sino que usted esté en Cristo. Cuando estamos en Cristo, entonces podemos caminar conforme a la voluntad del Rey. La voluntad que es agradable y perfecta, superior a la nuestra. Escrito está en Colosenses 1:8 que debemos ser llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que, según Colosenses 1:9, podamos agradar a Dios en todo con nuestra fe. Podamos dar fruto en toda buena obra y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos inteligencia y sabiduría espiritual, y esta solamente es posible yendo a Dios. La teología es un vehículo que nos lleva a desarrollar sabiduría e inteligencia espiritual. Término adicional que es necesario conocer: católico. Es una raíz latina de católicos, significa universalidad. Por eso es que se habla de una religión católica universal. Es un término interesante que debemos conocer. Pero recuerde el anterior: cristiano en Cristo. El último término que es necesario que tengamos claro es ateo. En cuanto a su origen etimológico, la palabra proviene del latín ateus y del griego ateos, formado por el prefijo sin y teos, que significa sin Dios. En consecuencia, la palabra ateos es sin Dios. Qué terrible que un ser humano que fue diseñado por el Creador de los cielos desconozca a su Creador. Qué terrible que quiera andar ajeno a Él. Difícilmente podrá lograr ser feliz y alcanzar el nivel de excelencia para el cual nació. Dios es un Dios de propósito. Dios te diseñó y me diseñó a mí con un propósito específico y concreto. Hay una asignación que tú y yo tenemos y nos conviene acercarnos a Él para que entonces esta asignación pueda ser revelada en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces tú y yo podamos andar, correr, caminar en pos de ella. Dios te bendiga. Seguiremos en nuestra próxima lección.